Pues regresamos, amigos y amigas de los dos escuchas. Nosotros somos el Los escucha dos número escuchas. 1 y el escucha número 2. Sus amigos de siempre, los dos escuchas. Y bueno, estábamos platicando en la semana porque antes de llegar al punto, al asunto del programa de este martes, es que estábamos presumiéndonos nuestras cacerías durante la semana pasada. Y pues, a ver, Mario, ¿tienes algo que contarnos? Pues sí, yo normalmente trato de salir a cazar entre semana porque son los días que tengo un poco más de tiempo. Yo pues soy un fan y siempre he sido y seré un fanático de la banda californiana de The Doors. Esta joya de la música que es el Strange Days cumplió 58 años en la semana, si no mal recuerdo, en septiembre. Iba paseando por ahí y lo vi y dije, esto debe ser Un espejismo. uno de esos momentos que no puede creer uno. Ya todo lo demás alrededor se empezó a ver borroso. No sé si te pasa, pero a veces cuando ves el disco, ya sea nuevo, viejo, en buen estado, en mal estado, dices, necesito rescatarlo, necesito tenerlo, necesito llevarlo conmigo, no puedo dejarlo aquí solo, abandonado, A su ¿no? suerte. Y yo creo que fue tu caso en ese momento. Fue mi caso y te voy a platicar por qué. Lo levanté, dije es el Strange Days, lo saqué, veo el disco y estaba en buen estado y vi ahí que decía The Doors. Entonces ya llegando a la casa lo lavo previamente, estaba listo para reproducirlo y empieza una canción que no tiene nada que ver con el Strange Days. Pero era de Doors, Era The Doors, eran los Doors, pero no era el pero Strange no Days. era ese disco. No era ese disco y entonces dije, ¿qué demonios está pasando aquí? Amigos, eso es lo que sucede cuando uno anda rascándole a los discos en los lugares menos esperados, en los botaderos, en los Estaba, mercados, en los lugares de usado, que son donde salen las más grandes joyas. estaba ebrio de Pero discos. a veces algún disco no está donde debería estar. Y este es un caso. ¿Saben qué? Este Eso es me el caso. pasó también con un disco que creo que tengo por aquí. Odisea del Espacio. Un disco soundtrack. A propósito del tema de hoy que llevamos para allá. 2001. Odisea del Espacio, ¿no? Stanley Kubrick. De Stanley Kubrick. Oh, sí, yo fui a la exposición de Stanley Kubrick. En la Cineteca hace unos años, sí, tremenda cosa. Y bueno, pues llegó que el disco era Amanda Miguel o no me acuerdo qué, ¿no? Pero ¿Tú en el peor? momento yo lo agarré y dije, a ver, Vámonos. señor, con permiso, ¿este cuánto? 10 pesos, démelo. Vámonos. Démelo. Es más, ¿por qué tan caro? Tú creíste que lo había estimado. Yo creí que iba a salir victorioso. Me fui con 10 pesos por una portada porque el disco, pues... Es también parte porque a mí me ha tocado tener discos en muy buen estado y portadas terribles. Entonces puedes Y hacer viceversa, de dos sí. cosas, haces una y ya. Te quedas Sí, contento. lo curioso para los más clavados de los discos es que, pues en el caso de un disco que ha tenido una vida ya larga, que fue publicado, fue prensado hace mucho tiempo, pues ha habido varios prensajes. Entonces estarías, en el mejor de los casos, Qué juntando coincidencia. un disco de, digamos, 1960 con uno de 1985 o algo así, ¿no? Si eres muy purista, pues va a ser un problema. Si no tienes inconveniente con esto, pues por supuesto Sí, que pero hay es personas lo de menos, que ¿no? no descansan hasta encontrar Hasta el que encontrarlo. Pero imagínate qué será buscar el disco, solo el disco. Sí. Porque si consigues el disco con la funda, pues ahora tienes otro problema. Ahora tienes una nueva funda sin el disco. No, sin su casa. no. Hay que tener cuidado y hay que irnos con mucha precaución. Los ojos bien abiertos. Los ojos abiertos, pero bueno, uno se deja llevar porque La emoción. ve por ahí olvidado un disco al que uno le gusta o que le interesa o que a lo mejor hasta por la portada nada más, ¿no? Que es mi caso. Si yo veo un disco que tiene una portada que me interesa, que me gusta, que el arte me llama la atención, pues a veces lo compro, ¿no? Y si todo va bien, incluso la música casa con lo que veo yo gráficamente, con la propuesta visual. Y me he llevado unas grandes sorpresas, he descubierto buenas cosas. Claro. Y en otros casos, supongo que también me estoy perdiendo de grandes joyas, porque hay discos que tienen portadas pésimas. pues ahí medianonas, o incluso están hasta en mal estado físicamente, donde uno los llega a comprar. Pero el disco ofrece pues cualquier cantidad de experiencias religiosas, musicalmente hablando, ¿no? Sí, habemos quienes nos gusta la experiencia completa y queremos tener el disco con la portada. No, y yo creo que suene. todos, pero pues bueno, a veces Una decepción, suceden amigo. cosas, ¿no? Pensé que por
haberme levantado ese día con el pie derecho, tenía suerte y la suerte estaba de mi lado, pero más o menos. Más o menos estuvo. Me sirvió porque, digo, tengo ya una portada que siempre me ha gustado, que es una portada bellísima, la del Strange Days. Y por otros discos que tengo ya pude poner ahí canciones que correspondieran. Amigos, se reciben donaciones de los Doors para los completistas de los Doors. Me quise volver loco y que hay acá. Hacerme creer a mí mismo, no, sí, esa es la canción. Y puse de todos los discos que tengo, las canciones que... Pero algo no estaba bien. Sí, sabías que algo estaba engañando yo solo. Para no bueno. sentirme robado. Pero también es un buen disco. Trae muy buenas canciones y digo, se aprecian los Doors. Si tienen algo de los Doors por ahí, háganmelo llegar, yo lo voy a cuidar para siempre. Sí, que ya no quieran, que ya les estorbe, pues por ahí. Amigo, te tengo una pregunta. Mándenos un mensaje. Tengo una pregunta para ti. Es una pregunta muy concreta. ¿Qué sería del cine sin la música? Muy ad hoc con lo que estamos escuchando. Estamos escuchando un soundtrack de... El bueno, el malo y el feo. Por allá se alcanza a ver en nuestro pequeño atril. Música compuesta originalmente por Ennio Morricone. Uno de los grandes que han compuesto música para el cine en algunos géneros muy particulares, pero que además han influenciado montonales de soundtracks posteriores, ¿no? De los cuales alguno más famoso, ese es de western, ¿no? Pues los original de Quentin Tarantino, ¿no? E incluso alguna película de Quentin Tarantino tiene el soundtrack encargado al mismo Ennio Morricone. Me parece que los The Hateful Eight o alguna otra película. Sí, ya me corregirán en los comentarios, seguramente. Hay dos situaciones en cuanto a los soundtracks que estábamos comentando, que son soundtracks originales, o sea, que fueron hechos específicamente música original para esa película, y soundtracks que recopilan una serie de piezas previamente el director musical creadas. Dice, esta escena se vería genial con una canción que escuché el otro día que iba por ahí pasando. Que es algo más bien moderno, que es algo más, moderno digamos de los últimos 40 años, ¿no? Previo a eso, la música se componía de manera, digamos, para que se entendiera incidentalmente con la música, para que lo que suena tuviera una música compuesta para la escena propiamente, ¿no? Por supuesto que hay escenas que casan muy bien con la música popular que se ha publicado a lo largo de la historia, ¿no? Llámese, no sé, hasta Metallica, puede funcionar Nirvana, he escuchado a últimas fechas. Estábamos viendo hace unos días una serie, haciendo un pequeño paréntesis, se llama Alien Earth. No es un comercial, pero cada episodio al final cierra con una canción de rock muy variada. Unos son Queens of the Stone Age, otro es Black Sabbath. Vela, si no la has visto, está tremenda. No también dices bien que salgamos del aire, ¿cómo se llama? Y cierra maravillosamente cada episodio con una canción de rock, en caso concreto de rock and roll, ¿no? O de heavy metal incluso, ¿no? Se llama Alien Earth. Por supuesto que si nos quieren patrocinar los productores del asunto, todos estos espacios están disponibles. Es el lugar en blanco allá atrás. Estamos listos para que sus grandes marcas estén ahí. Que sus anuncios tienen un lugar reservado, ¿no? Amigo, ¿te acuerdas del concierto de Queen of the Stone Age? Maravillosamente, me terminé de esguinzar y luxar un tobillo ahí. Fue hermoso, ¿cómo lo diste todo? Ahí lo di todo. Llegaste caminando y recuerdo que te tuvimos que sacar. Me sacaron como Cristo. Amigo, hablando de los soundtracks, yo creo que no hay soundtracks. Bueno, hay soundtracks así como que son épicos, que uno apenas escuchas la primera línea. Como por ejemplo. Con el que empezamos es muy bueno. Ennio Morricone con El bueno, el malo y el feo es una canción que ha trascendido. Se ha ocupado en cientos de, además, ¿no? de escenas. Se ha vuelto parte de la cultura popular de una manera... de culto. O sea, de culto, ¿no? Pero así como ese, hay otros que de inmediato reconocemos, sea donde sea que lo escuchemos, ¿no? Y nosotros... A lo mejor no lo escuchamos tanto usado en otros lugares, pero cuando lo escuchamos de manera independiente, eso es, ¿no? Esa película, ese compositor o ese lo que sea. En el caso de Ennio Morricone, pues es específicamente eso, ¿no? Otro, por ejemplo, no sé, me viene a la mente El Padrino, por ejemplo, u otro que llegaremos a escuchar en algún Padrino, momento, ¿no? Es que hay música que se hizo para una película, pero yo creo que ellos no sabían el alcance que iba a tener en ese momento porque se siguió usando y se sacaban como esos fragmentos, incluso a veces ya hasta como
como en manera chusca, ¿no? Así Pero como, sabes que eso como me jugar parece una broma. maravilloso, o sea, de la música que funcione a tantos niveles, en tantos Claro, lugares, sí. según el contexto y que te vuelva a comunicar un montón de cosas, o sea, a mí me vuela la cabeza completamente, ¿no? Y así como ese, montonal más de grandes compositores, de grandes bandas y música que originalmente a lo mejor no fue compuesta como soundtrack, pero que luego se usó para una escena, etcétera, etcétera, Sí. y funcionó de maravilla, ¿no? O Claro, sea, yo he escuchado, bueno, hablando de eso que estás mencionando, he escuchado de música clásica a Verdi. a mucho Verdi, Y sí. cuando suena Verdi, yo inmediatamente en mi cabeza suena una espada láser. Sí. No, porque además, Me imagino eh, peleando así con alguien en lava. exactamente, para allá vamos, para allá vamos. Poco a Porque poco. ese soundtrack del que posiblemente estés hablando está, Ya o bueno, ya esas dilo. composiciones están inspiradas en un montón de música Claro, del siglo XIX y de música principios clásica. del siglo XX. Que Exactamente. es música muy, ¿cómo decirlo? Es teatral. Bueno, se usaba en teatro, pero quiero decir así como exagerada. Era como música así como que te volvía, como si estuvieras volviéndote loco, ¿no? Sí, hay un asunto ahí que se ha estudiado, por supuesto, muchísimo, que es la exploración de un tema. Y como exploración de un tema, hay un compositor que sobresale en los últimos años, bueno, digamos en los últimos 40, 50 años, como ningún otro, ¿no? Y no sé qué te parezca hablar un poco de este que ponemos por aquí. Ah, ya. Yo creí que nunca ibas a llegar a ese punto, amigo. Estamos hablando del mismísimo John Williams. Pero espera, dame un momento, amigo. Estás calentando todo está listo. Voy a mutear todo. Nos vamos a quedar en silencio. Amigo. Bueno, pues ¿quién no ha escuchado ese intro, esa presentación en soundtrack en algún momento en su vida? Aunque ni siquiera sepa de qué película es, lo ha escuchado. ¿Sabe de qué estamos hablando? Yo recuerdo, me viene a la mente ese momento cuando vas al cine, se apaga la luz, dejan de aparecer esos incómodos comerciales, se va todo a negro y empieza ese... No sé si te pasaba, pero cuando escuchaba, por ejemplo, yo la fanfarria de 20th Century Fox, Ah, sí. eh, sabía que iba a ser algo relacionado con Star Wars. A veces no lo era, porque pues No pasaba. la producción a veces iba para otra película, ¿no? Pero a mí la fanfarria de 20th Century Fox siempre me recordaba a Star Wars, ¿no? Ya luego Disney compró 20th Century Fox, quitaron esa fanfarria, luego la volvieron a poner, luego la volvieron a quitar. Han pasado muchas cosas, pero esa introducción Es universal. es universal. Donde quiera que estés, donde quiera que nos vean, yo estoy seguro que todos saben de qué estamos hablando y pues obviamente. Y sabes que De un mucho de eso universo. tiene el gran genio, obviamente, de John Williams, porque ha hecho grandes piezas reconocibles por todos, como por ejemplo Tiburón, ha hecho Dramático. Superman, ha Muy dramático. hecho, bueno, más años más recientes, ha hecho Harry Potter, por ejemplo, y otras muchas que son inconfundibles, ¿no? Por ejemplo, hace algunos meses fui a ver, todavía cuando estaba en cines, Superman, y No la vuelven vi. a esas composiciones de John Williams. O sea, la película es nueva y todo, pero el tema principal de Superman es ese, ¿no? Es ese que compuso John Williams, a lo mejor con algunos arreglos, etcétera, Ya. pero siempre vuelven a la música creada para esas películas con Christopher Reeve y aquellas de los 80, ¿no? Claro. Y creo que es como una tendencia a nuevas, de nuevas películas que traen música de los 80s, de los 70s, de los 60s,
vienen a crear esas atmósferas pues de lo que se vivía en esos años, ¿no? Si era como algo rebelde, pues algo de los 60, ¿no? Sí. A mí me suena mucho, ¿sabes qué? La película no me gusta tanto y debo decirlo, pero la película de Cruella de Disney, el live action, tiene un soundtrack poderosísimo, tiene rock así de los 60s, de los 70s, muy bueno, ¿eh? Ese lo voy a anotar en mi lista, ese no lo he escuchado. Bueno, no he visto la película. La película es buena, o sea, digo, pues es un remake, pero no es un remake, es una historia, no es una historia de un remake. O traen Es un como una adaptación en, sí, sí, sí. Traen con como live la historia action, ¿no? del personaje, ¿no? Como una historia como ahí alterna. Ahí Que eso ha hecho más o menos Disney, ¿no? Como centrarse en los episodios secundarios de otros personajes. Sí, o más bien, para crear en contenido. personajes secundarios, ¿no? Para engrosar la Para cartera traer de contenido. otra idea o abrir el panorama de la historia. Pero, Los los villanos. villanos, Los exacto. villanos, sí, los villanos sí. que ya no se ven tan villanos. O ya explican por qué. Sí, le das un contexto al villano y ya no sí, se ve tan villano sí, también, ¿no? Sí, sí, así si ya sabías que venía de trabajar todos los días y le estaban picando ahí en el trabajo, ya dices, Sí, bueno, para cualquiera el villano visto desde el ángulo adecuado, sí, pues siempre puede ser una víctima. es una víctima más, Una ¿no? víctima. Pero bueno, regresando a tu pregunta, ¿qué sería del cine sin la música? Bueno, pues esto lo entendieron a principios por allá de los años 20 más o menos, Era mudo. los ingenieros de Western Electric, después conocido, bueno, evolucionado como Altec Lansing, y desarrollaron toda una industria que se dedicó y a la par de las productoras de cine trabajó para ofrecerle al público una experiencia completamente diferente, ¿no? Antes de eso, antes de más o menos los 20, más o menos por ahí de 1927, casi el 30, pues el audio de las de las películas con las voces no estaba sincronizado, era solo una música incidental, incluso a veces había alguna orquesta ahí musicalizando directamente. Sí. Empezó con un la piano, proyección. ¿no? Era un piano. Sí, una suerte de muy pianola. al principio una pianola. Incluso con algún rollo ya puesto de manera automática, ¿no? Las Pero después esto pues cambió mucho y nos empezó a ofrecer una experiencia completamente diferente, ¿no? Bueno, ya... Empezó con empresas como Western Electric, y luego Altec, y luego JBL, y luego Klipsch, y luego muchas otras que han venido a través de los años a llenar el espacio, las necesidades del cine, las necesidades también de las películas en concreto. Por ejemplo, se crearon empresas nuevas a partir de producciones como Jurassic Park, como el mismo Star Wars, obviamente, ¿no? Estudios muy especializados. Exactamente, como divisiones del estudio. Exacto. Enfocadas exclusivamente a producir la música y a masterizar todo lo que había detrás y a proporcionarlo de la mejor calidad también. Un diseño de audio. A diseñar el audio. Y bueno, incluso es tan importante ahora el audio en la industria que hay un Oscar. Hay un Oscar. A Sí, no, el Oscar ya lleva ahí. A mejor diseño de audio, a mejor ingeniero de audio. Y ahí, eso, bueno, ya no lo vemos, ¿no? Pero los Oscars tienen otras categorías, no nada más es mejor actor, no es el mejor beso, no. Sí, esas que luego no ponemos tanta atención. Sí, ¿Hay un mejor beso? No. Algo así, no, sí me suena. Sí, hay como mejor escena romántica. Mejor escena romántica. Cosas así, ¿no? Bueno, sí. Pero no me extrañaría. Los que no pasan. Es más, quiero un mejor beso. Vamos a proponer a los Oscars, si nos están viendo, el mejor beso. El mejor beso. Tal vez en los VMAs o en algún otro. En los, ¿cómo se llaman estos nuevos premios? No, los Grammys son de música. Los Grammys son otra cosa, sí. Los MTV Awards, los People Estoy Choice casi Awards. seguro que una de estas, como Nickelodeon o MTV, tenía un mejor beso. En algún momento yo lo vi. Yo recuerdo haberlo visto por ahí. Sí, seguramente sí. Pero bueno, había diseño de audio, o sea, porque, pues sí, ¿no? Dices, ¿cómo el ingeniero en su consola, en su estudio, hizo que sonara como que va pasando un tren, pero no que va pasando el tren, sino que va pasando ahí hay un tren otra cosa. A lo lejos. Ahí hay otra cosa. Está el diseño de audio y está la música original, el soundtrack. Bueno, pero creo que va un poco ahí. Pero sí, siento que son dos cosas que van en la mano. Tengo algunos amigos, algunos conocidos que se dedican justo a eso, justo al diseño de audio. Y ya los recuerdo yo taconeando sobre tarimas, golpeando cosas, grabando sus sonidos. ¿No? Exactamente, grabando sus sonidos para después reproducirlos
incrustarlos en el video que estaban haciendo o que en Se hacía algún por momento separado. que les proporcionaron, ¿no? Y como bueno, como Star Wars, El Regreso del Jedi, que tenemos allá una edición mexicana y por acá Ah, también una edición más reciente, ha habido muchos, ¿no? Y la música ha estado en el centro o ha tenido un lugar preponderante en el cine y ahora también en las nuevas formas de contar historias. Por ejemplo, en las series, ¿no? Ahora somos súper fanáticos de montones de series. Te decía hace rato de Alien Earth, que yo que soy como muy fan de Alien. Y bueno, hay una forma completamente distinta también de acercarnos a los soundtracks. Allá tienes Tron, allá tienes El Señor de los Anillos. Yo por acá tengo Naranja Mecánica. Naranja Mecánica. ¿Sabes qué otro soundtrack tuve la oportunidad el otro día de poner? Que me lo prestó un primo. Ahí saludos a mi primo. El soundtrack de Pulp Fiction, amigo. Creo que ese Pulp Fiction, sí, también es es de una... culto. Sí, por Bueno, la supuesto. película es muy buena y Creo el que soundtrack. todos los soundtracks de Quentin Tarantino, o al menos la música seleccionada para formar parte del soundtrack, siempre goza como de muchas cosas, de muchos aciertos, ¿no? Tengo acá, por ejemplo, de Stanley Kubrick, Naranja Mecánica, también en otra versión ahí hay una. Por acá tengo otra de Wendy o Walter, no sé. ¿Sabes qué? Walter Carlos. Digo, también en ese Que bueno, en orden. este caso fue como una reinvención, reestructuración con teclados electrónicos de música clásica, justo de Verdi y de otros compositores. Una interpretación nueva, electrónica de música que ya había sonado antes, ¿no? Y así como sampleos, nueva música, música que ya había sido publicada antes, una variedad tremenda que depende básicamente de la creatividad de los productores y de lo que estén intentando comunicar en el momento, ¿no? Claro. Otro que no se salva, bueno, las caricaturas, ¿no? Hay caricaturas que ponen el intro de la caricatura y tú ya estás, ya empezó tal canción, o te vuelves ¿Sabes muy fan. cuál? Hay dos ejemplos que tengo yo siempre. El primer acercamiento que tuve yo con la música clásica fue a través de los Looney Tunes. Y el primer acercamiento Cuando que le tuve cortaban el yo, cabello, ¿no? La barbería. Es hay un clásico. cantidad de ejemplos para los Looney Tunes. El otro ejemplo es el primer acercamiento que tuve yo de niño con el jazz fue a través de Ren y Stimpy. Ren y Stimpy y, por ejemplo, Don Gato y su pandilla. Don Gato también, sí. El intro de esa era Aunque jazz completamente diferente. El jazz de Ren y Stimpy, jazz moderno, a partir de los 60, 70, Ren y Stimpy. pero el jazz de Don Gato, Sí, era más clásico. completamente de los 50, Sí, muy ¿no? clásico. Y de las grandes bandas La y hacia batería, sí. atrás, sí, exactamente. Entonces, son acercamientos que tenemos con la música a partir de lo visual, de lo que vemos, Te ¿no? puede De la gustar pantalla. un nuevo género a través de un soundtrack. Sí, claro, por Yo creo supuesto. que diste ahí en el clavo. ¿Sabes que a mucha gente sé que se acercó a Metallica a partir de el soundtrack de Stranger Things? Me parece que fue en la última Varias, era muy temporada. ochentero. Y a partir de ese muchos, ¿eh? Pero a Metallica hay gente que se ha acercado de maneras completamente muy diversas. El soundtrack de Stranger Things fue uno de ellos. Está por ahí, ¿no? Sí lo tenías tú. Está por ahí, no Creo que lo debes tener tú por allá. Stranger Things, no. Pero bueno, está de ese lado. tenemos aquí una cantidad de discos que ya no sabemos cuál Ya es no sé- cuál, ya no quién sabemos tiene dónde qué, quedaron. ¿no? Pues amigo, Siempre hay algo nuevo que escuchar siempre. a partir de la música de manera independiente, Pongan atención a los soundtracks. del cine, de la televisión ahora, incluso de las caricaturas, ¿no? Las caricaturas, por ejemplo, el inicio de Los Simpson es una orquesta ahí. No, el inicio de Los Simpson es una obra premiada, además, ¿no? Sí. ¿Qué sería de Los Simpsons sin ese inicio? Yo creo que si escuchamos a Los Simpsons o no vemos el intro, muchas veces salta el intro. No, deja el intro, también se disfruta ahí. Hay un montón de obras que no serían lo mismo sin la música, Sin ese soundtrack. ¿no? Sin la música. Pero podemos pasar, como siempre, horas y, repito, siempre el tiempo es un tirano contra nosotros. Que nos gusta Básicamente porque extendernos en tenemos estas- otras cosas que hacer también. Ya me están esperando. Y como no vivimos llegó de mi esto Uber, entonces ya. todavía, pues bueno. Esperemos. Amigos, escuchen soundtracks de muchas películas, vean muchas películas. Recomiéndenos ahí, Recomiéndanos, escríbanos en escríbanos. YouTube, escríbanos. Quéjense Queremos saber. de manera Queremos saber de ustedes.
de dónde nos escuchan, cuándo nos escuchan, qué soundtracks recomiendan. Yo soy fan de los soundtracks. Me gusta mucho el de Forrest Gump. Pero bueno, esa es música para otro programa de los dos escuchas, amigo. Síganos ahí en los canales. Estamos en YouTube. Estamos en Bajo la Aguja en WhatsApp, un canal de WhatsApp. Y pues bueno, en TikTok. En TikTok también. Los dos escuchas. Con cosas curiosas, ¿no? Amigo. Y bueno, vámonos. Pues. Eso todo. Adiós. Los dejamos con un poquito de ese soundtrack. Y los Ewoks.